Cuando tú te permites hacer una reflexión personal, honesta, sincera, sobre cómo está tu conducta dentro de la sociedad actual, es decir, cómo te comportas, tienes dos herramientas enormes siendo católico cristiano que te pueden servir. Y una es recordar los 10 mandamientos y la otra es recordar los 7 pecados capitales. ¿Por qué? Porque sucede muy fácil. El primer mandamiento, que es el más hermoso, pero quizás el más duro, amarás a Dios sobre todas las cosas. Punto. No hay condiciones más que una, sobre todas las cosas. Nada de que puedo negociar y que puedo hacer y que... No. Entonces, si no amas a Dios sobre todas las cosas, pues tienes envidia, tienes avaricia y tienes soberbia. El número dos, no jurarás el nombre de Dios en vano. Te lo juro por Dios que mañana te pago, te lo juro por Dios que al rato vengo. Lo hemos dicho, lo hemos hecho y la verdad es que es bien difícil. Entonces sale la avaricia, sale la envidia, sale la lujuria, sale algún pecado capital, va junto con, sobre todo la soberbia. ¿Por qué? Porque no cumples. El número 3, santificarás las fiestas, el día del Señor. No, yo no voy a misa porque no me gusta cómo habla el padrecito, o es más importante mi partido de fútbol, o tengo una boda, o estoy cansado. Entonces, la avaricia, la soberbia, la pereza, ¿cuántas cosas no se hacen por pereza? Simplemente la actitud de todo aquel que no trabaja y no desquita lo que le pagan porque no le gusta lo que le pagan, pero bien que fue a buscar trabajo porque tiene que comer, ¿verdad? O igual, y ahora, pues muchos hacen muchas otras cosas porque la pereza no les gusta chambear. Honrarás a tu padre y a tu madre, el número 4. Qué triste es ver cuántos viejitos abandonados hay y cuántos padres y madres son golpeados, traicionados y maltratados por sus hijos. Pero también qué triste es ver cuántos padres y madres han usado a sus hijos siempre para manipularlos y sacarles cosas. Un hijo que no honra a su padre y a su madre es porque desde el origen no se le ha respetado al hijo o a la hija y no se le ha enseñado a hacerlo. Entonces, ahí va de la mano. No matarás. La ira, la envidia, el pecado de la ira, de la envidia, de la avaricia, te lleva a matar. Porque ahí dice no matarás, no habla de, no solo, no matarás a los seres humanos, sino en general. Entonces, el hombre se siente dueño de todo y arrasa con lo que sea. Y en el Código Civil o en las leyes civiles está fundamentado las leyes civiles de los 10 mandamientos, así de sencillo. ¿Por qué? Porque si matas te van a enjuiciar y meten a la cárcel. Obvio, si es que hay justicia honesta. Porque lo otro pues, se llama injusticia, ¿no? Así de fácil. Pero bueno, no cometerás actos impuros. No solo estamos hablando de adulterio, que es el pecado que la lujuria es el que más se hace, pero la soberbia es el que Dios más odia porque te aparta de él. Pero el pecado de la lujuria no solo es lujuria sexual, hay lujuria de poder, ¿sí? Hay gula de poder, o sea, tú lo ves actualmente en las... no se sacian, no tiene límite, pero no nada más en los políticos, en las estrellas, en los deportistas, en la sociedad, entre parientes y más, la que aquella siempre llega presumiendo lo que tiene, o para ella todo es fashion, o para él todo es metrosexuales de lujo que, uff, tengo que gastar en mi persona lo que sea y yo tengo que ser un dandy, ¿no? Así es. No robarás. Pues va de la mano junto. El que roba por lo general mata o el que mata roba y va junto con
la ira, la envidia, la avaricia y la soberbia. O sea, la ira, cuánta se ve, y de hecho se ha platicado últimamente mucho en las redes sociales y con amigos, cuánta gente se le ve una actitud siempre de enojo, de agresividad, de buscapleito. Poca gente se nos ve un semblante diferente y a veces nos cuesta. Y sí, porque hay situaciones en las que la paciencia se nos acaba, pero bueno, no dar falsos testimonios, en otras palabras, dejar el chisme, el mitote, el mentir. Señores, eso da origen a mucha bronca y de ahí se prende la ira y al rato viene el matar, el pleito, el robar. Es que fulana la vi con otro hombre y ni siquiera es cierto, pero el chiste es armársela pedo. ¿Y saben cuál es lo que más, o un instrumento que el diablo usa mucho para ese tipo de conducta? Las novelas. Las novelas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tienen metidos todos los 7 pecados capitales. Es un instrumento del diablo con el que manipulan a la sociedad. Y hay gente que toda su vida ha vivido viciada de eso. El número 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, malos pensamientos. En otras palabras, estarle deseando el mal a quien sea, pues va junto con la soberbia, la envidia, la avaricia, la ira, el enojo, el porque ella es más guapa que yo, porque él es más guapo que yo, o porque él tiene el carro que yo no tengo, y así te vas. Entonces, es triste y andarle deseando que ojalá se muera ese güey, o ojalá se muera aquella, es una tal por cual. Gacho, 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 y la verdad nos cuesta a todos. El número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Entre esos no desearás la mujer de tu prójimo, en otras palabras, o el hombre de tu prójimo. ¿Ya cómo no? Entonces, si rompes el 10, pues andas rompiendo también el 6, y andas rompiendo el 8, y de ahí el 9, y de ahí, pues la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la avaricia, la soberbia, te pueden estar dominando. Ese es el origen de la bronca actual. Yo te invito a que hagas una reflexión severa, honesta contigo mismo. Siéntate, saca y checa cuáles son los 10 mandamientos y cuáles son los 7 pecados capitales. Porque simplemente tú lo ves en la forma de manejar de mucha gente. Si ni siquiera respetan al perro que va pasando, al peatón, el semáforo, la vuelta prohibida, en no estacionarse. Siempre tienen la razón y lo primero que hacen es echarte bronca e insultarte. Entonces, cuando la vida se cambia y te pega duro, ahí te veo de rodillas yendo hasta la basílica pidiéndole a la Virgen. No se trata de eso, a la Virgen no le interesan los corazones impuros, ni a Jesucristo ni a Dios. A nadie nos interesa tampoco todo pecador. Hay que ayudarlo, sí, pero ayúdate a ti primero y yo te ayudaré, lo dice Jesús, lo dice Dios. Entonces, ahí está. Cuando yo veo de las iglesias cristianas, lo primero que hacen es atacar a la iglesia católica. ¿Sí? Y también cuando yo veo a los católicos que lo primero que hacen es que dicen que ellos son los únicos buenos y los demás están pecadores, pues no va. Porque amarás a Dios sobre todas las cosas, pues el prójimo también es hijo de Dios y lo tienes que amar. Porque ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no puedes lograrlo, está bien duro. Entonces, una persona que quiere llegar a hacer servicio social al gobierno para servir a la sociedad, por eso a mí, digo la verdad, no me río, pero sí, no lo creo, la verdad. A lo mejor el 0,0001% de todos los que se meten a la política lo hacen con buena intención. Porque sí hay gente buena que todavía le gusta, pero la mayoría no lo hace para servir a la sociedad, sino servirse a sí mismo. Esa es la verdad. Entonces, porque aquel que verdaderamente lo hiciere, pues el reflejo se vería en otras cosas y muchos no lo hacen. Pero en fin, ahí te dejo esta reflexión, chécala,
Ve cómo vivo yo y qué tanto respeto los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Recuerda, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Buen fin de semana. Adiós.